Conocimiento Platón. Platón fue un filósofo ateniense que vivió en Grecia entre los siglos V y IV a.C. Su mayor influencia fue su maestro Sócrates, de quien aprendió el método mayéutico, el cual consiste en, a través de preguntas certeras, hallar la verdad o lo que de verdad se piensa de un asunto. Entre sus influencias se hallan los pitagóricos y los órficos, con quienes compartió la admiración por las matemáticas y la geometría, y, al igual que ellos, creía en la transmigración e inmortalidad del alma. Por último, fue influido por Heráclito, quien afirmaba que todo fluía, y por Parménides, quien dijo: el ser es y el no ser no es. La voluntad de querer combinar las ideas de estos dos grandes filósofos le hizo desarrollar sus dualismos. Platón establece un dualismo cosmológico en el que diferencia entre el mundo natural, experimentado por nuestros sentidos, y el mundo de las ideas, más allá de lo físico, donde están las ideas, que son moldes perfectos de lo observable en el mundo natural. Así, al observar una persona bella, ambos mundos se relacionan por mímesis, mediante la idea de belleza, que está siendo imitada. Según el mito del demiurgo, este copia las ideas perfectas del mundo de las ideas en la materia informe, caótica e imperfecta del mundo natural. La relación entre estos dos mundos es triple. Mediante mímesis, el mundo natural imita al de las ideas. Ambos mundos se encuentran en comunión a través de las similitudes causadas por la imitación, y, al observar el objeto imperfecto que participa de las ideas, teoría de la participación, se consigue, mediante anamnesis o reminiscencia, recordar lo que la inmortal alma aprendió en el mundo de las ideas antes de quedar encerrada en un cuerpo, mito del carro alado. El filósofo presenta también un dualismo antropológico, pues frente al cuerpo es el alma, a través de un proceso dialéctico, la que recuerda y logra recordar la episteme y la jerarquía de las ideas, culminada por la idea de bien, que es el fundamento ontológico que hace que existan las ideas, como las de verdad y belleza. El dualismo epistemológico que establece el ateniense queda mejor explicado mediante el símil de la línea, combinado con el mito de la caverna. En el mito de la caverna, las sombras reflejadas son la doxa, el nivel más bajo de conocimiento según el símil de la línea, dividida en eikasía, imaginación, propia de los poetas al imaginar algo que no existe, y, más adelante, pistis, creencia, propia de los artesanos al imitar algo del mundo natural que ya es de por sí imitación. Una vez abandonada la hosca caverna, el individuo se acerca al sol y su luz, al conocimiento y no a la opinión, a la episteme y no a la doxa. La episteme, según el símil de la línea, se divide en dianoia, conocimiento discursivo, como las matemáticas y la geometría, por necesitar del mundo natural para desarrollarse, y, en la cima de la jerarquía de las ideas, noesis, conocimiento puro, alcanzada tras superar la dianoia a través de la dialéctica. Antropología Platón. La voluntad de querer combinar las ideas de estos dos grandes filósofos le hizo desarrollar sus dualismos, especialmente el dualismo antropológico. Según este, el ser humano consta de un alma inmortal, perfecta e incorpórea que transmigra a un cuerpo mortal, imperfecto y corpóreo, el cual es la cárcel del alma. La unión entre cuerpo y alma es accidental y queda mejor explicada mediante el mito del carro alado. En el mito, el filósofo presenta el alma como un carro alado con dos caballos. El auriga es la condición racional del alma, encargada de dirigir y controlar las otras dos condiciones, la condición irascible, las pasiones racionales, el caballo blanco, y la condición concupiscible, el deseo de bienestar material y satisfacción física, el caballo negro. Esto se relaciona con las tres virtudes universales en la ética, la condición racional con la prudencia, la condición irascible con la valentía y la condición concupiscible con la templanza. En la política, estas virtudes determinan tu rol en la sociedad, rey, filósofo, guardián y artesano, respectivamente. Con el desarrollo de estas virtudes se logra la justicia y la armonía social. Prosiguiendo con la narración, el auriga se distrae en el mundo de las ideas observando la perfecta idea de bien. Al recordarla mediante anamnesis o reminiscencia actuará justamente, según el intelectualismo moral, descuidando al caballo negro, el cual arrastrará todo el alma al mundo natural, donde queda encarcelada en un cuerpo. Entonces, según Platón, el alma deberá volver al mundo de las ideas a través de ir recordando mediante anamnesis los diferentes niveles de conocimiento del símil de la línea, eikasía o imaginación, pistis o creencia, dianoia o conocimiento discursivo y, por último, noesis o conocimiento puro. Finalmente, esta purificación culmina con la defunción del cuerpo y la reunión del alma imperecedera con el mundo de las ideas. Política Aristóteles.
Aristóteles fue un filósofo estagirita que vivió en Grecia en el siglo IV a.C., siendo tutor de Alejandro Magno, su político ideal. Su mayor influencia fue su maestro Platón, aunque se separó de sus ideas al formar las suyas propias, resaltando en su filosofía la experiencia y la naturaleza. Aristóteles comprende la polis como un organismo vivo, donde han de aportar todos los seres humanos, seres sociales por naturaleza, zoon politikon, que socializan a través del logos. La sociedad no es una convención, sino que forma parte de la concepción teleológica del ser humano, pues la felicidad es el fin último de todo desarrollo humano, que, a su vez, solo es posible dentro de una sociedad. Así los humanos se agruparon primero en familias, luego en aldeas y finalmente en polis. Aristóteles afirmó que quien no tenía naturaleza gregaria debía ser o un dios o una bestia. El propósito de los humanos, según el estagirita, es la felicidad, que solo se puede conseguir dentro de la polis. A su vez, el objetivo de la polis es el bienestar de los ciudadanos. Por tanto, el político debe tener no solo conocimientos teóricos como un rey filósofo, sino también prácticos, aunque coincide con Platón en que el político debe ser prudente y sabio. La justicia social se da cuando el gobierno no persigue sus propios intereses y posibilita el desarrollo de las virtudes y la felicidad de sus ciudadanos. Aristóteles pensaba que el gobierno debía tender a la autarquía, pero reconocía que cada pueblo debía tener el gobierno que mejor se ajustara a su propia idiosincrasia, siempre y cuando fuese virtuoso. Los gobiernos virtuosos eran monarquía, gobierno de una sola autoridad, pero vela por los intereses de todos, como Alejandro Magno, para Aristóteles el político ideal. Aristocracia, gobierno de pocos, pero estos pocos son los mejores y buscan el bienestar general. Y politeia, una democracia virtuosa. Siguiendo su teoría ética del justo medio, su gobierno preferente era la aristocracia, aunque su político ideal era Alejandro Magno y confiaba en cualquier forma de gobierno virtuosa. Estos gobiernos virtuosos tendían a degenerar en sus formas viciosas. Tiranía, gobierno autoritario de uno que vela por sus propios intereses. Oligarquía, gobierno de unos pocos, centrados en su propio bienestar. Y demagogia, democracia en la que el dirigente soborna a la población con beneficios a corto plazo para mantener su poder. Ética Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo estagirita que vivió en Grecia en el siglo IV a.C., siendo tutor de Alejandro Magno, su político ideal. Su mayor influencia fue su maestro Platón, aunque se separó de sus ideas al formar las suyas propias, resaltando en su filosofía la experiencia y la naturaleza. Para el filósofo, la ética se basa en su concepción teleológica de los seres, que tienden a un fin. En los seres humanos, este fin es la felicidad, eudemonía, y por esto Aristóteles defiende una ética eudemonista. Según la felicidad consiste en desarrollar lo propio de cada ser, de acuerdo con su esencia. La facultad intelectiva es característica del ser humano, lo que le lleva al conocimiento del ser supremo o causa incausada. Siguiendo esta facultad deberemos desarrollar la vida contemplativa, lográndolo a través de las virtudes dianoéticas, la sabiduría o contemplación, la reflexión y el estudio. No obstante, para el estagirita, el hombre no es solo entendimiento, sino que tiene facultades vegetativa y sensitiva, relacionadas con las necesidades corporales y sociales, pudiendo conseguirse la felicidad solo dentro de la polis, por lo que resultará imposible conseguir la plena felicidad, siendo esta exclusiva del motor inmóvil ya mencionado. El correcto desarrollo de las facultades vegetativa y sensitiva se consigue con las virtudes éticas o prácticas, que nos permiten desarrollar lo que nos acerca a la felicidad, el desarrollo de la facultad intelectiva. La virtud ética queda definida como un hábito adquirido por frecuentemente obrar utilizando la facultad intelectiva, con prudencia, que es elegir el término medio entre dos extremos viciosos, uno por defecto y otro por exceso. Esta filosofía del justo medio indica que se debe hacer en cada caso lo que corresponde, estando esto no establecido de forma universal, sino personal, por lo que cada ser debe elegir qué acción llevar a cabo para alcanzar su propia felicidad. Por ejemplo, entre los extremos viciosos de la cobardía y la temeridad se encuentra la valentía como virtud. Al tener cada uno que elegir, Aristóteles rechaza el intelectualismo moral de su maestro, pues no solo vale con conocer la idea de bien, sino que tiene que haber voluntad de actuar correctamente. Dios San Agustín.
La filosofía medieval se divide en filosofía patrística, siglo II al VIII, y escolástica, siglo IX al XV. La filosofía patrística debe su nombre a los padres fundadores de la Iglesia, y se caracteriza por la creación del concepto de individuo y de historia lineal, y la lucha ante el paganismo. Agustín de Hipona, siglo IV al V, fue un filósofo y teólogo perteneciente a esta corriente, nacido en Tagaste, Argelia. Fue influido por Platón, dualismos, por los gnósticos, el conocimiento es necesario para conocer a Dios, y por los maniqueos, mundo dualista con fuerzas opuestas, oscuridad-luz. Para los griegos el tiempo era eterno y cíclico, por lo que no había creación en ningún punto. Con el cristianismo llega la percepción del tiempo como lineal, por lo que se puede afirmar que es la primera religión histórica. En el cristianismo Dios crea de la nada, ex nihilo, siendo un acto amoroso de voluntad libre de Dios, pues él no estaba obligado a la creación. Por esta razón, San Agustín afirma que Dios es amor. Además, el Dios cristiano perdona, mientras que otros, como el judío, son rencorosos. Dios además es omnipotente, omnisciente, omnipresente, perfecto, eterno, único y no tiene partes. Difiere el Dios agustiniano de los panteístas en que no se manifiesta en toda la naturaleza y los objetos, sino que está más separado de su creación. El ser humano es una analogía de Dios, pero no es perfecto, porque la creación, por ser imitación, no puede ser perfecta. Como explica en la doctrina del ejemplarismo, Dios crea en base a unos arquetipos en la mente divina. Agustín de Hipona explica en su Ética que Dios crea al ser humano con libre albedrío. El mal moral humano surgido de esta decisión es una consecuencia negativa de un bien mayor, la libertad. El mal no es creado por Dios, porque lo creado por Dios es bueno, sino que es la carencia de ser del bien. La libertad otorgada sirve para que Dios pueda separar a los justos de los pecadores el día del juicio final, y así logre tener solo seres justos en la ciudad de Dios, Civitas Dei. Para San Agustín, la existencia de Dios está asegurada por la fe, pero ofrece tres argumentos racionales. La perfección, el orden y la grandeza de la creación exige que ésta haya sido creada por un ser con estas cualidades. Hay consenso entre la mayoría de los hombres sobre la existencia de Dios, y, por último, el carácter eterno e inmutable de ideas que tenemos en nuestra alma deben tener como causa un ser eterno e inmutable. Para el filósofo no hay rivalidad en el conocimiento entre razón y fe, sino que ambas se complementan. Para el conocimiento de Dios, que está en el interior del ser humano, se debe empezar la ascensión con la fe y después la razón, según la teoría de la iluminación. Cree para comprender y comprende para creer. Crede ut intelligas, intellige ut credas. Una vez ofrecida la fe, Dios iluminará el camino para seguir en la escalera de ascensión hacia el conocimiento de Dios. Dios Santo Tomás. La filosofía medieval se divide en filosofía patrística, siglo II al VIII, y escolástica, siglo IX al XV. Tomás de Aquino nació en Nápoles y estudió en París en el siglo XII, y fue el máximo exponente de la filosofía escolástica. Fue influido por los dominicos, como su maestro San Alberto Magno, y por Aristóteles, y el morfismo y teoría de la causalidad. Dios es el creador de todo el universo, por lo que es un ser necesario, no puede no existir. Frente a las criaturas, que son contingentes, pueden existir o no. La esencia es potencia de ser, posibilidad, y la existencia es acto de ser, el hecho. En el caso de los humanos, la esencia no implica la existencia, pero en el caso de Dios sí, pues Él es necesario. Santo Tomás establece una organización jerárquica de los seres basada en sus grados de perfección. Los seres serán más o menos perfectos de acuerdo con su mayor o menor parecido con Dios. El filósofo defiende el creacionismo, por lo que Dios conoce el mundo al pensarse a sí mismo, pero además cuida y ama a sus criaturas. En cuanto a la demostración de la existencia de Dios, Tomás de Aquino rechaza el argumento ontológico de San Anselmo, pues para Aquino la existencia de Dios no es evidente para la razón humana y debe ser demostrada. Dios existe es una proposición evidente en sí misma, pues Dios es necesario, pero no es evidente para nosotros, pues nuestra razón no puede comprender plenamente la esencia de Dios. Para el filósofo hay dos verdades, las de hecho y las de fe, pero estas confluyen en los preámbulos de la fe, un punto de intersección. Mediante 5 vías, Santo Tomás pretende convencer de la existencia de Dios, mediante lo observable y empírico y mediante argumentos a posteriori, pues conocemos el efecto, la creación, y buscamos su causa, Dios.
Estas 5 vías constan de 4 pasos inspirados en la teoría aristotélica de la causalidad. Constatación de un hecho de experiencia. Aplicación del principio de causalidad. Afirmación de la imposibilidad de una regresión infinita de causas y afirmación de la existencia de Dios. La primera vía parte del movimiento de los seres humanos para afirmar la existencia de Dios como primer motor inmóvil. La segunda parte de la existencia de causas incausadas para afirmar la existencia de Dios como primera causa incausada. La tercera parte de la existencia de seres contingentes para afirmar a Dios como ser necesario. La cuarta parte de la existencia de distintos grados de perfección para afirmar a Dios como ser perfectísimo. La quinta parte del orden y la teleología en el comportamiento de los seres humanos para afirmar la existencia de Dios como inteligencia ordenadora del universo. Así, Dios es motor inmóvil, causa incausada, ser necesario, ser perfecto y ordenador del universo, lo que se suma a sus rasgos de creador en acto puro, ser inmutable y perfecto. Lo que se suma a sus rasgos de creador en acto puro y ser inmutable y perfecto. El orden de la naturaleza se realiza mediante la ley eterna, que regula con la ley física a todos los seres del mundo, y a los humanos con la ley natural, que posibilita su libertad.